Hola, mi nombre es Citlali. Bienvenidos a este canal. Si te gusta la arquitectura o simplemente te gusta aprender cosas nuevas, este es el lugar indicado. Te invito para que te quedes y aprendamos cosas buenas y nuevas. Aquí aprendes porque aprendes. ¿Sabías tú que Hitler era un amante de las artes? El día de hoy te quiero hablar de un tema bien interesante. La verdad es que te va a gustar mucho. Quiero hablar de la primera escuela de diseño que fue fundada en el siglo XX. Primero que nada, te quiero hablar del fundador de esta escuela. Él es Walter Adolf Georg Gropius, mejor conocido como Walter Gropius. Él nació el 18 de mayo de 1833 en Berlín, Alemania. Él era hijo y nieto de arquitectos. Por eso es que se vio influenciado en estudiar arquitectura. Él estudió en las universidades de Múnich y Berlín. En 1908 se incorporó al taller de Peter Behrens para independizarse, donde trabajó junto a otros arquitectos que posteriormente tendrían gran influencia en la arquitectura moderna, como Mies van der Rohe y Le Corbusier. Gropius reduce su ritmo de trabajo. Entre 1914 y 1918 se le mandó a llamar para que él pudiera participar en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, él quiso retomar su trabajo, entonces fue recomendado por Henry van de Velde para ser nombrado director de dos escuelas, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Bellas Artes. Él no estaba conforme con estas dos universidades, entonces él tuvo una idea impresionante que fue juntar la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Bellas Artes para crear una sola. Y en 1919 surgió la escuela que iba a tener mayor influencia en el mundo en 1919. Gropius fue el fundador y el primer director de la Universidad Bauhaus. Esta palabra Bauhaus viene de origen alemán. Bau significa construcción y Haus significa casa. La Bauhaus es sinónimo de modernidad, nuevas concepciones del espacio y de la forma e integración de las artes. Se utilizan las formas geométricas básicas, que es el círculo, el cuadrado y el triángulo, junto con los tres colores primarios como base. Con ella se trataba de unir todas las artes, estableciendo así una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo, según Heinrich von Eckart. Desde el momento de su apertura se establecieron los objetivos de la escuela recogidos en el manifiesto de la Bauhaus: la recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público. Lo que Gropius buscaba era comercializar todos los productos y todas las cosas que hacían los estudiantes para dejar de depender del Estado, porque en ese momento el Estado era los que los sostenía. Entonces él quería quedar fuera, quería ser completamente independiente. Pues el gobierno estaba preocupado. Ellos pensaban, ¿qué están haciendo estos con el dinero? ¿Está siendo bien utilizado? Entonces, en 1923, el gobierno les exigió, no les pidió, les exigió una muestra de todos los trabajos que estaban haciendo los estudiantes. Entonces, en este año 1923, se llevó a cabo la primera exposición de la Bauhaus. En esta exposición se dio a conocer la escuela de Gropius a la prensa alemana e internacional. Gropius puso a toda la escuela a trabajar en el proyecto y el Consejo de Maestros decidió presentar en la exposición una casa modelo en la que participarían todos los talleres. Se expuso esta casa modelo diseñada por miembros de la Bauhaus que mostraba claramente la arquitectura de viviendas y el diseño de interior que proponía la escuela. Maestros y alumnos expusieron sus cuadros en el Museo Regional,
mientras que en los edificios de la escuela se exhibían trabajos de clase y taller. Estudiantes de los talleres de escultura y pintura mural decoraron casi todos los corredores, escaleras y vestíbulos con esculturas y pinturas murales. La Bauhaus comenzó como una institución pública y uno de los objetivos que ellos querían era que los trabajos sean reconocidos, los trabajos de los artesanos y de los artistas. De hecho, en esta universidad, por primera vez, se reconoció el diseño gráfico y el diseño industrial como una carrera, porque en este tiempo no existía. Entonces la Bauhaus se preparó a estos jóvenes para que oficialmente pudiera decir que se había graduado de diseño industrial. Todo se oye bonito, todo iba bien, pero como siempre en toda historia tiene que haber un malo. Entonces la política se metió en la Bauhaus. Lo que querían todos estos gobernantes era eliminarlos completamente del mapa. Pero más adelante te voy a decir por qué querían eliminarlos. En 1924, los liberales que apoyaban económicamente a la universidad perdieron las elecciones. Entonces ganó un nuevo partido conservador y cortó todos los fondos que iban destinados a esta universidad. Entonces, en 1925, la Bauhaus se vio obligada a cerrar sus puertas. ¿Y qué dijeron? Aquí se acabó la historia. Pues no. En 1925, en ese mismo año, Gropius no se iba a quedar con las manos cruzadas. Él no iba a hacer nada por esos jóvenes y por la institución. Entonces, en 1925, emigraron a una ciudad que se llama Dessau, que está a 130 kilómetros del sur de donde ellos estaban, y establecieron otra nueva institución para poder seguir enseñando todos esos principios y todos esos valores que Gropius quería dejarle a los jóvenes. El gobierno local les asignó un espacio para que se pudiera establecer otra nueva institución de la Bauhaus. Y en este punto la Bauhaus iba a alcanzar su madurez completamente hasta que llegaron los nazis otra vez. Gropius fue el diseñador de una sede radical en 1926 y en este mismo año se terminó la construcción de las nuevas instalaciones de la Bauhaus. En la inauguración, Gropius dijo: este edificio está hecho especialmente para los jóvenes que poseen habilidades figurativas y que darán forma a nuestro nuevo mundo. Entonces, Gropius confiaba, él tenía puesta toda su esperanza en los jóvenes. Por eso es que no se dejó, a pesar de que le cerraron la institución en Weimar, los nazis, trabajó muchísimo y buscó otras opciones hasta que en Dessau le dieron esta oportunidad. Entonces él quería que los jóvenes pudieran desarrollarse, que pudieran desarrollar toda su capacidad. Uno de los primeros principios establecidos desde su fundación fue: la forma sigue a la función, por lo que en arquitectura los diferentes espacios eran diseñados con formas geométricas según la función para la que fueron concebidos. Durante 6 meses, los alumnos trabajaban en los distintos talleres, así bajo la metodología de aprender trabajando. Se formaban en las distintas áreas para descubrir sus preferencias y orientarse para su posterior formación. Los alumnos recibían un innovador curso llamado Borkus. Este curso consistía en que los jóvenes durante 6 meses tomaban todas las materias que se daban ahí para que ellos pudieran saber a dónde van a dirigir sus pasos, para qué son buenos. Y era así como una orientación artística vocacional. Entonces, hasta eso ellos se preocupaban, ellos querían enseñarle a los jóvenes para que eran buenos. Aprendían las pautas básicas de diferentes oficios y el trabajo con materiales nuevos para la elaboración de edificios y todo tipo de objetos. Salían con una formación completa,
porque ellos aprendieron a dibujar, aprendieron el modelado, la fotografía, la escritura, la tipografía, inclusive la escenificación, diseño de muebles y muchas cosas. Los pintores Paul Klee y Kandinsky se unieron a esta escuela. La nueva escuela pretendía unir todas las disciplinas formando un nuevo gremio de artesanos. Y el objetivo de toda esta actividad artística es la construcción. A los inicios de la Bauhaus no estaba establecido la carrera de arquitectura. Entonces, Gropius conoció a un arquitecto que es Hannes Mayer. No quiero que olvides su nombre, Hannes Mayer. Entonces, él fue el que comenzó con esta área de la arquitectura. No todo fue color de rosa. Poco después de la mudanza, Gropius se enfrentó a críticas de otros profesores y estudiantes. En 1928, Gropius pensó que la Bauhaus tenía que dar otro paso hacia adelante, que tenía que crecer. Es por eso que él mismo dijo que la Bauhaus debería unirse a la vanguardia arquitectónica, que debía unirse a la vanguardia social y política. Entonces él optó por retirarse de la dirección de la Bauhaus y llamar a otra nueva persona para que pudiera dirigir la escuela. ¿Te acuerdas que te dije que no olvidara su nombre? Bueno, esta persona a la que se llamó como segundo director de la Bauhaus es Hannes Meyer. Podemos decir que empieza la segunda fase de la Bauhaus bajo el cargo de Hannes Meyer y pronto Gropius se arrepentiría demasiado de haberle dejado este puesto a Meyer. Hans Emil Meyer nació en Suiza el 18 de noviembre de 1889. Él fue conocido como un arquitecto y un urbanista y sobre todo fue reconocido porque fue el segundo director de esta gran escuela. Pero él duró nada más 2 años. 2 años en el poder como director, porque hizo un reburujadero de cosas que por eso Gropius se arrepintió de haberle dejado esta hermosa, esta sagrada escuela que él había creado con tanto entusiasmo y con tanto esfuerzo. Recordemos que la Bauhaus era una escuela que pretendía que todas las personas pudieran reconocer a los artistas, a los artesanos. Entonces, cuando entró Meyer, él trató de imponer una idea de, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, él pensaba primero las necesidades de las personas y no las cosas lujosas. Entonces, ¿dónde queda ahí el arte de la arquitectura? Esta idea le acarreó tensiones con los docentes del área artística, que era Kandinsky y Paul Klee. Será este grupo de profesores los que terminaron por quejarse al gobierno de Anland y al alcalde de Dessau, lo que provocó el cese de Meyer en 1930. Es presionado para abandonar su cargo en 1930, en parte por sus ideas relacionadas con el comunismo y el recelo que estas ideas generaban con las autoridades de Dessau. Por otra parte, la disconformidad del profesorado y del propio Walter Gropius con sus metodologías de enseñanza y dirección de la escuela, que tenían un carácter social y menos centrado en la cuestión artística. Luego que Meyer comprometió el futuro de la escuela al incorporar sus propias creencias sociales, permitiendo que la política desmembrara la escuela, en opinión de Gropius, bajo su dirección, la Bauhaus buscó una nueva forma de vida y ese era su contenido social. Ludwig Mies van der Rohe nace el 27 de marzo de 1886 en Aquisgrán. Mies van der Rohe fue un arquitecto líder en Alemania. Él fue el que llevó el modernismo hasta lo más que se puedan imaginar, junto con el fundador de la Bauhaus, que es Walter Gropius, y también con los arquitectos que es Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.
Tanto la escuela como la ciudad de Dessau esperaban que la autoridad de Mies tuviera una influencia tranquilizadora en el cuerpo estudiantil, en parte a causa de la crisis económica mundial de 1929, en parte a causa de la creciente atmósfera de discordia con respecto a la Bauhaus en Dessau. Mies, como director de su institución, se vio confrontado con una avalancha de problemas. La ciudad redujo notablemente la financiación de gastos de la Bauhaus. El centro fue objeto de más transformaciones. Se confeccionaron nuevos estatutos, donde los estudiantes ya no tenían representación en el Consejo de Maestros y se prohibía todo tipo de actividad política dentro de la escuela. Tras complejas negociaciones, Mies van der Rohe intentó seguir dirigiendo la escuela como instituto privado. A las pocas semanas, con sede en una fábrica de teléfonos vacía en Berlín-Stenlin, la antigua escuela de diseño se llamaba ahora Freies Lehr-und, Instituto Independiente de Enseñanza e Investigación. En julio, el Consejo de Maestros, encabezado por Mies van der Rohe, decidió no reabrir la escuela en las condiciones señaladas por los nacionalsocialistas. Finalmente, el 10 de agosto de 1933, la Bauhaus fue disuelta. La verdad no sé mucho de política, no sé cómo se maneja allá en Alemania, pero cuando los nazis, los nacionalsocialistas, ganaron las elecciones en 1931, ellos estaban dispuestos a borrar todo lo que no les gustaba, o sea, era su antojo. Y uno de los objetivos que ellos tenían por destruir era la Bauhaus. ¿Por qué temían tanto a una escuela que diseñaba muebles, que diseñaba platos de cocina? ¿Cuál era su miedo? El nazismo era nostálgico y nacionalista. Bauhaus era cosmopolita y vanguardista. La naturaleza internacional de la escuela dejaba en evidencia cuán absurdas eran las fantasías racistas de Hitler. En cierto sentido, la persecución de la Bauhaus por parte de los nazis fue un halago indirecto. Los nazis odiaban a la escuela y todo lo que representaba. Vamos a entrar a lo bueno. Te quiero hablar de la cabecilla que originó todo este movimiento. Cuando nosotros hablamos de Adolf Hitler, viene a nuestra mente terrorismo, muerte, sufrimiento. Pero, ¿qué tiene él que ver con una escuela de arte? Hitler quería convertirse en un pintor. Alois Hitler, que fue el padre de Adolf Hitler, él quería que su hijo fuera funcionario igual que él. El padre de Hitler se sentía orgulloso de su empleo y, como todo padre, quería que su hijo siguiera los mismos pasos que él. Pero Hitler para nada le gustaba esta idea. A los 17 años, después de que Hitler fue calificado como pintor, él ya se veía en el mundo de la pintura. Entonces, con la ayuda de su madre y de algunos familiares, él viajó a Viena para presentar, se podría decir, un examen para que pudiera entrar a la Escuela de Bellas Artes. La primera vez que aplicó en la Escuela de Bellas Artes fue rechazado. Intentó una segunda vez y uno de los maestros que estaban ahí le dijo que él no tenía la suficiente habilidad para convertirse en pintor, lo que le sugirió que estudiara arquitectura porque lo veía un poco más hábil en ese aspecto que en la pintura. Pero esto le desagradó totalmente a Hitler, lo molestó. Y adivinen qué, la persona que lo rechazó era judío. Entonces, con el poder que él obtuvo ya después de muchísimos años, ¿ustedes creen que él quería vengarse porque fue rechazado? Entartete Kunst. Esta palabra significa arte degenerado. Entonces los nazis catalogaron todo este arte moderno con esta palabra, arte degenerado.
Para él no fue suficiente haber cerrado la Bauhaus. En julio de 1937, él organizó una exposición de arte e invitó a los mejores artistas que estaban en esa época, como Paul Klee, Kandinsky. Recordemos que ellos eran profesores de la Bauhaus. A Hitler no le bastaba y no fue suficiente para él humillar a los artistas. Él dijo: respecto a los artistas degenerados, les prohíbo someter al pueblo a sus experiencias. Si de verdad ven los campos azules, están dementes y deberían de ir a un manicomio. Si solo fingen que los ven azules, son criminales y deberían de ir a prisión. Purgaré a la nación de su influencia y no permitiré que nadie participe en su corrupción. El día del castigo está por venir. Lo que están viendo son los productos enfermos de la locura, la impertinencia y la falta de talento. Necesitaría varios trenes de carga para limpiar nuestras galerías de esta basura. Así fue como lo dijo Hitler. Él pensaba que todas estas figuras geométricas que utilizaban los artistas en esta época, que era un arte degenerado. Fue una escena muy desagradable para todos los artistas, porque donde ponían sus obras era rayado con groserías, y por otra parte Hitler puso obras de arte que eran de mujeres desnudas, de soldados tomando, y él decía que eso era arte. Entonces, imagínense que denigren tu trabajo. Yo la verdad no me puedo imaginar cómo se llegaron a sentir estas personas. Los nazis acabarían despidiendo de la docencia, deteniendo e incluso asesinando a los artistas de la muestra, y sus obras serían quemadas o vendidas a precios ridículos para inundar el mercado del arte. Pero como toda historia, hay un final feliz. La Bauhaus, inmediatamente que abrió sus puertas, tuvo una influencia alrededor del mundo, no solamente en Alemania. De hecho, cuando pasó todo este movimiento, Walter Gropius, Mies van der Rohe y muchos otros docentes se fueron a refugiar a Estados Unidos. La Bauhaus sigue siendo una fuerte influencia en instituciones educativas de diseño alrededor del mundo, posturas alejadas de las líneas divisorias entre las disciplinas y cercanas a lo funcional, un legado que permanece muy presente en la actualidad. Hemos llegado al final de este video. Recordemos que el punto de este canal es que tú aprendas algo nuevo, y espero que te haya parecido interesante. Y nos vemos hasta el próximo video.